Hola a todos y bienvenidos. En nombre del Departamento de Historia de la Ibero, en nombre del programa Historia Viva, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra última sesión de clausura del semestre de primavera y verano 2021. Me da mucho gusto que nos acompañen, veo caras conocidas, bueno, nombres conocidos. Siento que hace tiempo que no tenemos una visita, pero bueno, tras este año largo de un programa Historia Viva a Distancia, agradezco a Raquel Valderas, a Patricia Casals, a Ofelia Gil y a todos y todas ustedes que siempre nos han acompañado en nuestros recorridos virtuales. Aprovecho también para saludar a Brenda Rodríguez, que es novata en estos recorridos, pero fue mi alumna en la prepa hace muchos años. Qué bueno que nos acompañas, Brenda. Y bueno, el día de hoy agradezco también la presencia y que haya decidido acompañarnos a la doctora Marianela, a la maestra, perdón, Marianela Porras Castillo, quien se encuentra en París, en una tarde lluviosa en París, y ha decidido presentarnos un extracto de lo que será su tesis doctoral para el cargo, para el nombramiento de doctora en arquitectura por la Universidad de París-Saclay, la Academia de Arquitectura de Versalles. Muchas gracias, Marianela, muchas gracias a todos. El día de hoy tendremos un recorrido virtual, como es de costumbre, por las calles de la Ciudad de México, que ha sido titulado Chicago Windows, un viaje por Estados Unidos y Europa a través de las calles de la Ciudad de México. Hola, Marianela, de nuevo. Gracias por acompañarnos. Les comento brevemente que, bueno, platicando con la maestra Marianela, ella durante estos meses estará preparando la defensa de la tesis doctoral, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Ustedes saben que muchos de nuestros expositores se encuentran en este proceso, más cerca antes o después pues, de la defensa, pero defender una tesis doctoral en París no es cualquier cosa, y menos en francés, ¿verdad? Que bueno, que son cosas que hay que mencionar. La tesis de la maestra Marianela Porras, para poner en contexto pues el extracto que nos presentará el de hoy, se ha titulado Herencias híbridas, el despacho Dubois-Marcon ante el desafío de la modernidad mexicana. Ciudad de México, 1921-1950, donde cuestiona fundamentalmente el papel de los modelos extranjeros, particularmente los franceses, durante el periodo de la reconstrucción postrevolucionaria. Pues sin mayor presentación, les doy la bienvenida a todos y a todas. Esto quedará grabado en el canal de Historia Viva de YouTube, donde también podrán encontrar todo el trabajo de este último año para quienes se hayan perdido alguna visita o hayan querido compartir alguna de ellas. Yo les dejaré la liga próximamente aquí en el chat y también en nuestra página de Facebook. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias, Marianela. Bienvenida y son todos tuyos. Muchas gracias, Gabriel, y a Claudia también por la invitación al Departamento de Historia de la Ibero. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y aunque no estoy en la Ciudad de México, pero bueno, como lo ven a distancia, estoy con fondo virtual y con corazón mexicano. Y bueno, pues como tú lo mencionas bien, gracias por tu introducción. Lo que me gustaría compartirles en este recorrido virtual pues forma parte del trabajo que realizo desde 2017 para la tesis de doctorado en arquitectura que realizo en la Universidad de París-Saclay y en la Escuela de Arquitectura de Versalles. Como bien ya lo has mencionado, mi tesis doctoral se titula Herencias híbridas, el despacho Dubois-Marcon ante el desafío de la modernidad mexicana, 1921-1950, y lo que intento hacer... Perdón, tuve un problema. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, porque mi audífono nos dejó. Es una investigación que intenta recalificar y contextualizar el aporte ¿cómo decir?, de los modelos franceses y en particular de este despacho francés, Dubois-Marcon, que ejerció notablemente en la Ciudad de México en los años 20. Bueno, pues para iniciar nuestro recorrido voy a comenzar a compartir pantalla y me dicen si se ve bien. Ahí estamos.
Bueno, pero el objetivo de este recorrido pues no es contarles sobre mi tesis, sino tomar un pedacito y hablarles de las ventanas de Chicago en la Ciudad de México, lo cual pues emergió, ¿no?, como una de las pistas de investigación. Lo que les propongo en concreto es que a partir de una visita de 11 edificios y por 3 países, qué bueno que es virtual, podamos entender y visualizar, número 1, cómo las ventanas de Chicago llegaron a la Ciudad de México. Número 2, cuáles son sus principales características. Y número 3, cuáles fueron sus probables funciones y variantes en su adaptación local. Y bueno, pues para analizar todo esto, yo lo propongo a la luz de ciertos conceptos que voy a abordar. El primero de ellos es la cuestión de las circulaciones culturales. Y este concepto forma parte integral del campo de estudio de las transferencias culturales, como lo plantean inicialmente los historiadores Michel España y Christophe Charles. Para España, todo tránsito de un objeto cultural, de un contexto a otro, tiene por consecuencia la transformación de su sentido, una dinámica de resignificación que solo podemos reconocer plenamente teniendo en cuenta los vectores históricos de ese tránsito. Es decir, que tenemos que salir, ¿no?, de la cuestión solamente de la influencia, sino entender estas cuestiones de circulaciones de una manera más fina. Y por los vectores y por muchos otros elementos que ya iré mencionando. Por otra parte, para los arquitectos latinoamericanos, estas cuestiones no han sido ajenas. En 2003, el arquitecto colombiano Jaime Salcedo Salcedo mencionaba, las influencias no llegan, sino que se escogen. Para el arquitecto chileno Fernando Pérez Oyarzún, estos procesos tienen más que ver con el diálogo, con movimientos de flujo y reflujo, no son unidireccionales, pueden involucrar a más de 2 participantes a la vez. La arquitecta colombiana Silvia Arango Cardenal también dice en su estudio, si queremos cambiar la historia de la arquitectura latinoamericana y superar la cuestión de la influencia, debemos desplazar el foco de nuestros estudios de la obra arquitectónica hacia los arquitectos y su pensamiento. Y bueno, y todo esto hace eco con también una teoría que tiene el arquitecto suizo Bruno Reuchlin. Para él, el proyecto de arquitectura debe comprenderse como el resultado de un diálogo entre el autor y sus múltiples predecesores, lo que dio origen a su método intertextual. Para eso debemos concebir más que únicamente a un arquitecto creador, debemos incluir en esta concepción del arquitecto al arquitecto receptor, en medio de un rico universo cultural del cual él va absorbiendo y digiriendo y transformando esas referencias iniciales. Lo anterior nos permite entender estos préstamos no como elementos pasivos, sino más bien como un factor activo de creación. Y también esto suscita a que nos preguntemos cómo los elementos culturales en diferentes contextos se transforman y por qué. Y bueno, pues estamos aquí en el momento de la revolución y podría parecer un tanto extraño de estar aquí para hablar de las ventanas de Chicago. Bueno, ahorita les voy a explicar por qué. Como ustedes bien sabrán, es un monumento construido entre 1933 y 1938 por Carlos Obregón Santa Cecilia. Y les hablo desde aquí porque aquí, para mi gusto, empieza una historia de las migraciones, una de las tantas historias de las migraciones del siglo XX. Y esta historia de migración comienza en los cimientos de este edificio, o en los huesos de este edificio. Como ustedes también probablemente sepan, este edificio fue realizado tomando como base la estructura central de lo que iba a ser el inmenso Palacio Legislativo Federal. Dicho proyecto había sido atribuido por Porfirio Díaz al arquitecto francés, célebre arquitecto francés, Émile Bernard, en 1903, en el marco de la conmemoración del centenario de la independencia. Aquí deben de estar ya viendo una foto de lo que debió ser ese Palacio Legislativo. Émile Bernard, cabe señalar que Émile Bernard fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de París y trajo consigo a 16 personas, entre las cuales se encontraban varios jóvenes franceses que estudiaban en la sección de arquitectura de dicha institución. Al equipo francés se sumaron también
algunos jóvenes mexicanos, estudiantes de arquitectura de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entonces aquí coincidieron estudiantes o ya egresados, pero sin titularse, de la Escuela de Bellas Artes de París y estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Ahí fue una mezcla, una colaboración entre México y Francia, por así decirlo. Y bueno, y aquí ven en la foto, esto es una foto del fondo que ahorita les platicaré con más detalle, que me encargué de clasificar, del fondo Marcon. Y este de abajo es una imagen que yo realizo gracias a un trabajo de compilación y de comparación bibliográfica de fuentes secundarias, en el cual pude determinar la amplitud de esta migración del taller de Benach. Lo que me di a la tarea de hacer fue de intentar retrasar los principales arquitectos, ingenieros y constructores que circularon por México entre 1870 y 1930 para determinar pues, cuál fue el papel de esta migración. Y efectivamente 16 personas pues no es un número que se pueda negar, y sí fue una migración, digamos, de cierta importancia a principios del siglo XX en el contexto de las fiestas del centenario. Pero otra cosa importante de este mapa que espero estén viendo en pantalla es también el paso reiterado por los Estados Unidos. Ahora les platicaré un poco más. Bueno, en este taller de Benach dejó sin duda una herencia importante en la arquitectura de la posrevolución en la Ciudad de México, ya que, como ya les dije, varios de sus miembros, tanto mexicanos como franceses, se convirtieron en profesores de la Academia de San Carlos, formando a las nuevas generaciones. Otra de las herencias fue el despacho que se fundó por dos miembros del taller de Benach, Paul Dubois y Fernand Marcon, quienes trabajaron en México desde 1907 hasta 1929, principalmente para los miembros de la colonia francesa de México. Si en la historiografía mexicana varios estudios se han concentrado sobre todo se han concentrado en el afrancesamiento de la ciudad y de la arquitectura en el periodo porfiriano, digamos, esta circulación entre Francia y México no se limitó exclusivamente a este periodo porfiriano, sino que continuó, como bien se ve, bueno, como yo lo abordo en mi tesis, y como otros trabajos también lo pueden abordar, como por ejemplo el de Luis Noel, varios artículos de Luis Noel, y también tampoco lo que yo trato de, ¿cómo decir?, de precisar en mi trabajo es que tampoco fueron simples influencias o exportaciones, sino que fueron el producto de diversas idas y vueltas, interpretaciones, adaptaciones y fusiones que conformaron una geografía cultural diversa que se dio en la posrevolución. Y esto lo constatamos en el mapa que les estoy mostrando, porque pues fueron rutas muy, muy complejas, ¿no? O sea, no me voy a meter tanto en detalle, pero por ejemplo, Boari, antes de llegar a México, pasa primero por Brasil, luego se va a Nueva York, luego a Chicago, luego llega a México. Entonces, un poco lo que yo intento decir es que, bueno, hay una alimentación por medio de los viajes también, y todos esos modelos que llegaron a México, pues estuvieron alimentados por todo lo que los arquitectos vieron. Y bueno, y en el caso preciso de mis arquitectos, Paul Dubois y Fernand Marcon, yo encontré muchas pistas en el fondo del arquitecto Fernand Marcon, en que se encuentra en la ciudad de Barcelona, en el sur de Francia, en el cual pues hay una variedad muy importante de documentos, pero la colección fotográfica es una de las más importantes. Y gracias a la correspondencia y a este fondo fotográfico, yo pude retrasar varios de sus viajes. En esta ocasión les voy a presentar una foto de su primer viaje, en el cual él se embarcó desde el puerto de Le Havre, en el norte de Francia, hacia Nueva York. Y bueno, aquí ven una foto de la llegada a Nueva York, y de ahí se fue en tren por el sur de Estados Unidos hasta llegar a México. Y cabe mencionar que hay una gran parte de este fondo lo conforman estas fotos de Estados Unidos y de Nueva York. Y esto pues a mí me llamaba la atención, y yo lo que pienso es que bueno, nos rinde cuenta de la importancia que tuvo para este joven arquitecto francés que pasaba por América por primera vez, y también porque Estados Unidos era un polo y se impregnó, y Fernand Marcon se impregnó de las innovaciones, sobre todo constructivas, de este país. Y bueno, y ahora nos vamos a otro punto que también probablemente
Dirán, bueno, ¿por qué las ventanas de Chicago con este edificio? Pero ahora les explicaré un poco por qué. Porque primero estamos hablando un poco de los modelos y lo que alimentó a estos dos arquitectos. Y bueno, aquí estamos en una vista aérea o medio desde arriba de lo que fue el antiguo centro mercantil y actualmente el Gran Hotel de la Ciudad de México, que igual muchos de ustedes conocerán. Y bueno, una vez que estos arquitectos pasaron por Estados Unidos, llegaron a México, al mismo tiempo que trabajaban en el despacho de Emile Benard, uno de los primeros proyectos que la colonia francesa, que un miembro de la colonia francesa les encarga a estos arquitectos Dubamaco, fue la remodelación interior del centro mercantil. Hacer una pequeña recapitulación de qué fue este edificio. Este edificio que está entre la calle 16 de septiembre y el Zócalo capitalino, o la Plaza de la Constitución, fue un edificio comercial de los más importantes de la ciudad. Fue construido en 1897 por los ingenieros Daniel Garza y Gonzalo Garita para el empresario José de Teresa Miranda. Y bueno, para que nos demos cuenta de la talla, del tamaño, albergaba 23 tiendas y un centenar de despachos en 3.600 metros cuadrados. O sea, era un monstruo, ¿no? Era como un gran almacén también. Pero a partir de 1907 pasó a la posesión del francés, bueno, del empresario de origen francés, Sébastien Robert, quien encargó al despacho Dubas-Marcon de realizar un ambicioso proyecto de diseño interior entre 1909 y 1921. Y de nueva cuenta aquí, pues les hablo de este fondo que yo, bueno, les voy a hablar de este fondo, pero también de fotos que, bueno, que yo tomé, pero ustedes probablemente también conozcan este famoso hall interior, lo que es el vitral, que es muy, muy icónico, ¿no? Es un punto turístico de la Ciudad de México. Y aquí vemos unas fotos del archivo de la remodelación que hicieron estos arquitectos franceses y una perspectiva firmada también por ellos. Y un croquis del vitral. Y bueno, sobre este vitral es importante decir que fue realizado por el maestro Jacques Gruber, que fue un maestro artesano de la Escuela de Nancy, uno de los centros artísticos del Art Nouveau más importantes en Europa, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una circulación más bien, si podemos hablar de modelos del Art Nouveau, parisinos y franceses, ¿no? O sea, en un primer momento. Y entonces, para hablar un poquito de estas circulaciones, de estas ideas, pues ahora vamos a irnos a Francia, vamos a tomar el vuelo con Google Earth, ahora que no podemos viajar, y vamos a llegar a París. Y pues evidentemente, además de este paso por Estados Unidos, el cual ya les acabo de relatar, pues hay referencias que son evidentes, ¿no? Para estos arquitectos. Fueron sin duda para ellos y para todos los arquitectos de su generación las dos exposiciones universales, por ejemplo la de 1889 y su principal hito, la Torre Eiffel, pero también y principalmente la exposición de 1900 con la construcción del Grand Palais. Sobre este edificio que estamos viendo aquí, fue proyectado por 4 arquitectos, Henri Deglan, Albert Loubert, Albert Thomas y Charles Giraud. Y esta colaboración de 4 arquitectos es interesante para mi tema también, porque el joven Paul Dubois, que estaba estudiando en la Academia de Bellas Artes de París, era alumno de Henri Deglan y lo llama a colaborar como dibujante en el Grand Palais. Entonces, bueno, pues evidentemente al trabajar en este gran proyecto, pues yo pienso que muy probablemente se impregnó pues del tipo de arquitectura y también dibujando, se impregnó de este tipo de arquitectura monumental en hierro y en cristal. Y aquí tenemos, por ejemplo, una vista interior y pues podemos establecer mucho vínculo con lo que acabamos de ver de estas grandes vitrales cenitales como el del centro mercantil. No lo menciona, pero otro de la época, realizado más o menos en la misma época, fue el que se hizo para la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, que Antonio Rivas Mercado pidió que se hiciera para el patio central. Entonces, son algunos de los cuales fueron los primeros, según yo, en realizarse. Y bueno, en segundo lugar, pero no menos importante, pues también tenemos que mencionar otra referencia parisina que pues sin duda
habrá tocado a estos arquitectos parisinos, que fueron las arquitecturas de los grandes almacenes. Y también, pues, aprovecho también para hablar un poquito de esta tipología, ¿no?, del gran almacén. Aquí vemos Bon Marché, es uno de los primeros. Y bueno, pues este tipo de comercio fueron herederos de los pasajes cubiertos parisinos y florecieron en particular en la capital francesa desde la segunda mitad del siglo XIX, con tiendas como Au Bon Marché, la Samaritaine, que por cierto la Samaritaine acaba de ser renovada. Bueno, si quieren ver las noticias, es muy interesante este proyecto de renovación, Au Printemps, entre otras. Los grandes almacenes centralizaron una gran diversidad de mercancías y dieron acceso directo a los clientes. Hay que recordar que antes las tiendas de comercio eran de mostrador, lo cual inspiró, por ejemplo, a la novela de Émile Zola, La dicha de las damas, en lo que él denominó las catedrales del comercio moderno. En ese contexto, debemos imaginar a los jóvenes arquitectos Dubois Marcon, que además venían de provincia. Dubois venía de Lille y Marcon de la Drôme, en el sur de Francia, pues llegar a París, formarse en las Bellas Artes de París y ser receptivos a todo este tipo de arquitectura comercial. Al mismo tiempo, hay que pensar que los dueños de los grandes almacenes en México, que eran de origen francés, pues también iban frecuentemente a Europa y conocían este tipo de edificios y estaban al tanto de las renovaciones y de los adelantos que en ellas se plasmaban, ¿no? Entonces eso nos permite también regresar a México y hablar, pues, de un hito, vamos de regreso en el mar Atlántico, para regresar a México a hablar de, pues, el Palacio de Hierro, ¿no?, que pues es un paso obligado cuando hablamos de los grandes almacenes en México y en la capital sobre todo. Entonces, bueno, aquí estamos enfrente del Palacio de Hierro, que pues me imagino todos conocen, o la mayoría. Esta empresa fue creada por dos empresarios de origen francés, Joseph y Jules Tron y Joseph Lyoto. Sin embargo, antes de hablar de su arquitectura, bueno, lo que ven es el edificio existente, pues hay que recalcar que este edificio tuvo una serie de diferentes proyectos e intervenciones. Probablemente el libro que los aborda casi todos, no todos, pero casi todos, es este libro. No sé si se va a ver porque tengo fondo virtual, pero es un libro de Patricia, bueno, si no les mando la referencia porque no me deja. Bueno, es el libro de Patricia Martínez Gutiérrez, El Palacio de Hierro, arranque de la modernidad arquitectónica en la Ciudad de México, publicado por la UNAM en 2005, y ese libro se los recomiendo mucho si quieren conocer más sobre todas las etapas, casi todas las etapas del edificio. Y bueno, les voy a mostrar aquí algunas fotos para que ustedes vean. El primer edificio fue el que fue muy icónico, fue proyectado en 1891 por el arquitecto francés Georges Debris y construido por los ingenieros arquitectos mexicanos Eusebio y Ignacio de la Hidalga. Era el cual fue el edificio que tenía la estructura en hierro y también por eso se llamaba el Palacio de Hierro, evidentemente, recubierto de piedra. Bueno, tuvo varias intervenciones, 1901, 1909, y en 1914 el edificio se quema. Entonces, bueno, realmente este edificio que nosotros vemos de fondo y estas dos últimas fotos que yo les presento es de la última etapa de la reconstrucción y es la que nos interesa para términos de nuestro recorrido de Ventanas de Chicago, el que nos interesa. Este edificio fue construido por, evidentemente, Paul Dubois y Fernand Marcon. Entre sus múltiples innovaciones está el haber utilizado de manera integral el sistema constructivo de concreto armado, calculado con el sistema de ENEVIC, que fue un sistema creado en Francia, y en medio de la Primera Guerra Mundial. Ahí tuve la suerte de encontrar la correspondencia de cómo iban ajustando el proyecto técnico. Otra de estas innovaciones es haber retomado ciertos elementos de las ventanas de Chicago, insertándolas, como pueden ver en la foto, en unas rítmicas arcadas. Pero bueno, ¿qué son entonces finalmente estas ventanas de Chicago? Para hablar de esto, vamos a aprovechar la tecnología y vamos a ir directamente a Chicago, a lo que fue
a lo que será nuestro primer edificio a visitar, que es el Manhattan Building, construido por William LeBaron James en 1890. A ver, me voy a poner en la calle para que podamos ver. Hay un pequeño momento de desfase, así que, bueno, voy a esperar un momentito. Yo creo que ahora sí ya, en unos momentos deben de ver el edificio de William LeBaron James. Bueno, ya estando aquí en Chicago, delante del Manhattan Building, hablarles de esta ventana, ¿no? La ventana de Chicago aparece en esta ciudad del estado de Illinois, en particular en el distrito financiero de Duluth. Su aparición como elemento está ligado a un movimiento social, arquitectónico y urbano de finales del siglo XIX, llamado la Escuela de Chicago. Para el historiador y crítico de la arquitectura, Siegfried Gideon, algunos de los arquitectos de esta ciudad norteamericana formaron el modelo de un nuevo tipo de edificio administrativo, de oficinas. Asimismo, diseñaron nuevas cimentaciones adaptadas al suelo pantanoso de Chicago, la cimentación flotante, y un nuevo tipo de ventana expansiva, que es la ventana de Chicago. Para entender mejor esto, hay que recordar dos grandes eventos. El incendio de Chicago de 1871, el cual devastó gran parte de los edificios de la ciudad, y la Exposición Universal de 1893, la cual pretendía conmemorar los 400 años de la llegada de Colón al continente americano. En ese contexto, la ciudad deseaba presentarse al mundo como recuperada ante este devastador evento y como punto culminante de su desarrollo cultural y constructivo. Y bueno, formalmente vamos a hablar, este es otro edificio, esto lo vamos a ver, es el Carson Pirie Scott, pero bueno, les pongo la fachada para que visualicen lo que se concibe ya como una ventana de Chicago, pues como tal, porque la anterior es como ¿cómo decir? Es una ventana de Chicago, pero un poco incipiente. Esta es como que ya aceptada por los historiadores de la arquitectura como una ventana de Chicago. Formalmente, la ventana de Chicago es un gran ventanal conformado por tres partes o tripartita. Consta de un panel central de vidrio fijo, flanqueado por dos elementos más estrechos de la misma altura. El panel central es de un bloque de vidrio y los elementos laterales son ventanas de tipo guillotina verticales que se abren. Estos tres elementos se incorporan en un vano estructural, es decir, el espacio máximo entre dos traves y dos columnas. El objetivo era obtener una iluminación y ventilación natural de manera máxima y también aprovechar las posibilidades técnicas de los materiales de la época, el acero y el vidrio. Digamos que antes de esa época no se podía estructurar un ventanal tan grande. Pero aquí viene una de mis hipótesis y de una parte de mi tesis, es que, bueno, realmente para mí lo que estaba en juego era obtener una buena visibilidad sobre la ciudad, además de la ventilación y iluminación. Una pista que establecí para mi tesis es que para rastrear su función original es que una variante del Chicago Windows es el bow window, que es como la del edificio que está atrás, y es la misma foto, el Manhattan Building tiene esta tipo de ventana que es el bow window. El bow window es el antecedente directo de la ventana de Chicago, que es una ventana, como ustedes ven en foto y atrás también, de tipo salediza. O sea, eso quiere decir que sale o que sobresale del paramento de la fachada. Es como casi como una terraza. Y este tipo de ventana bow window es muy característica de la arquitectura anglosajona, particularmente de la época victoriana, y se retoma aparentemente de la cuestión de la arquitectura militar de la Edad Media, del Renacimiento, de la torreta de vigilancia, de la garita de vigilancia. O sea, en México, bueno, yo como soy del sur también, les puedo decir, por ejemplo, en Campeche, las ciudades fortificadas tienen ese tipo de garitas o torres de vigilancia, y bueno, en Europa podemos pensar en las ciudades del Renacimiento, en Florencia, o en ciertas ciudades españolas de ese tipo que tienen torretas en la época de los señores feudales, por ejemplo, ¿no? Que era una cuestión defensiva. Entonces, ¿cómo va? Es Edad Media, bow window y después ventana de Chicago, y es por este deseo de salir del paramento para vigilar. Y bueno, aunque ya después algunas ventanas de Chicago no sobresalían, los grandes ventanales de estos grandes edificios
permitían a los banqueros y a los empresarios tener una visión clara de la ciudad y transformando estos edificios en una especie de torre panóptica. Ahora, en lo que refiere al panóptico, pues recordar aquí rápidamente que esta idea del panóptico como un sistema para ver sin ser visto está planteado en el trabajo de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, de 1975, en el cual Foucault presenta el trabajo de Jeremy y de Samuel Bentham, que son dos filósofos que desarrollan cárceles a finales del siglo XVIII. Digamos, era como una especie de, aquí lo voy a poner en las imágenes, una especie de torre de vigilancia y de celdas periféricas, y pues la idea era visualizar sin ver visto para vigilar, ¿no? Todo esto del panóptico, sin entrar en mucho más detalle, pero yo lo planteo porque me parece que el objetivo de esta vista panorámica de los edificios de oficinas no era únicamente un disfrute estético, sino que a mi juicio tenía más bien un carácter estratégico, de obtención de información o incluso de espionaje, o sea, de ver qué está haciendo la otra empresa, qué está haciendo el vecino, dónde se está construyendo. Y lo detallaré también mejor en el caso de México. Y bueno, vamos a otro edificio aquí en Chicago, que para los historiadores de la arquitectura fue también muy importante. No vamos a ver todos, evidentemente, pero he escogido algunos que me parecen importantes. Entonces, bueno, aquí estamos enfrente del Reliance Building de Charles B. Atwood. Ajá, aquí está. Y hay un pequeño desfase, lo deben de ver ya en unos momentos. Entonces, bueno, regresando a esta forma de las ventanas de Chicago, aunque ya vimos que William LeBaron Jenney lo utiliza, para ciertos historiadores, por ejemplo, de la arquitectura, como James Stevens, Susan Wilson, este tipo de ventana comienza, por ejemplo, en este edificio. Y como vemos, aquí también se maneja esa cuestión de ventana salediza. La única cuestión es que vemos que es realmente expandida a todo lo largo del piso. Es casi un muro cortina, o sea, es un muro que da la vuelta, es un pan de cristal que casi da la vuelta y se convierte en una fachada prácticamente de cristal. Y el juego de ventanas saledizas y de ventanas planas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, un año después, inmediatamente después de este Reliance Building, surge un ejemplo de lo que fue como que el edificio probablemente el más icónico o de los más icónicos de esta época, que fue el gran almacén Carlson Peary Scott. A ver si... una disculpa porque la manipulación... A ver, vamos a intentar de nuevo acercarnos. Es que están muy cerquita y a veces la manipulación es un poco delicada. Ahora sí me debe permitir. Y aquí estamos enfrente de este gran almacén construido por Louis Sullivan, el célebre arquitecto Louis Sullivan, para los grandes almacenes, Carlson Peary Scott, terminado en 1904, en la misma ciudad de Chicago, en ese mismo barrio comercial y financiero. En este caso ya apreciamos, como yo les había mostrado la imagen anterior, este gran ventanal explotando los avances de la tecnología del hierro y del acero. Y esta ventana de Chicago se convirtió en una de las características definitorias de la Escuela de Chicago. Y bueno, el diseño pretendía, como decíamos también, incorporar lo que es la luz natural y la ventilación, y eso también puede ir de la mano o va de la mano de los preceptos higienistas, ¿no? Que se empiezan a desarrollar desde mediados del siglo XIX, que era pues aumentar la luz, aumentar la ventilación. No vamos a hablar de todo lo que fue el higienismo, porque podríamos hacer toda una plática sobre el higienismo, pero realmente estos preceptos de abrir la ciudad, abrir los espacios, modificaron pues, el urbanismo y la arquitectura y la reglamentación también constructiva, lógicamente. Y bueno, una vez que yo espero que ahora sí ya esté clara lo que fue la ventana de Chicago, vamos a regresar nuevamente a México, tomamos nuestras maletas virtuales y nos movemos de nuevo al centro de México, en lo que fue nuestro barrio financiero, cerca de
del lado de la Alameda, para dirigirnos a un edificio que se terminó muy poco tiempo después, un año después, para ser exactos, del Palacio de Hierro. Me voy a alejar un poquito para que vean un poco mejor. La reconstrucción del Palacio de Hierro se termina en 1921 y este edificio, el edificio Woodrow, se termina en 1922. Fue construido por el arquitecto inglés Albert Pepper, el cual también construyó el Hospital Británico en 1923. Probablemente habrá seguido su curso por otro país, porque su trabajo en México se limita a estos dos ejemplos, y desgraciadamente al menos yo no he encontrado más estudios sobre cuál fue su trayectoria profesional. Por eso hablábamos de estas circulaciones. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en el edificio Woodrow, en este punto también podríamos preguntarnos por qué utilizar las ventanas de Chicago en la Ciudad de México. ¿Fue una simple moda o existe alguna funcionalidad? Como habíamos hablado de la vigilancia y todo eso. Y pues efectivamente yo planteo que en la Ciudad de México hacer un seguimiento del entorno urbano fue también una cuestión estratégica, especialmente para los banqueros, ya que gran cantidad de transacciones provenían de la venta de terrenos y de inmuebles. Por ejemplo, para el arquitecto Rafael López Rangel, que estudió la cuestión, él establecía que la demanda de construcción inmobiliaria derivada del éxodo rural en los años 20 se combinó con la voluntad de los terratenientes y hacendados de evadir la expropiación de haciendas, cuando se llevó a cabo la reforma agraria. Y entonces estos dos fenómenos de éxodo rural a las ciudades y para evitar la expropiación, pues los terratenientes hicieron, como decir, bueno, hicieron negocios inmobiliarios, pues generó una primera expansión urbana y lotificación también, generó una primera expansión urbana en la capital. Y es decir, que en México poder contemplar el panorama de la ciudad también era una forma de entender el entorno y hacer toma de decisiones en un contexto en donde se construía mucho, o sea, hubo una expansión muy, muy fuerte. Y aquí me gustaría leerles un pasaje de la novela de Carlos Fuentes, La ciudad más transparente, publicada en 1958. Carlos Fuentes describe el encuentro entre el protagonista, Isca Cienfuegos, con el antiguo líder revolucionario y transformado en banquero Federico Robles. Inicio de la cita. La fiesta de los trenes repletos de soldaderas y cajas de munición, de los cabritos asados a la orilla del riel. La mirada de Robles se perdía fuera de la ventana, más allá de las siluetas de los árboles de la Alameda y lo que se lograba distinguir de las iglesias de la avenida Hidalgo. Un brillo opaco le brotó de las bolas de cuero que ceñían sus ojos y enseguida pensó que debía hacer más ejercicio y que el golf le daría varices. Fin de la cita. En este pequeño pasaje que es interesante, podemos discernir, pues, obviamente, el origen contradictorio del personaje de Federico Robles, ¿no? Este antiguo revolucionario que hizo fortuna de la especulación de terrenos. Pero también otra cosa interesante es que el relato de Robles se mezcla con esta visión de la ciudad. Y de este mismo modo, eso se lo pongo para ejemplificar, ¿no? De este mismo modo hay que pensar que para estos banqueros, incluso para los clientes de los grandes almacenes, que si recuerdan, en los grandes almacenes también hay, en Palacio de Hierro, yo pienso muy bien, hay una cafetería con esta vista libre, con esta vista panorámica. Pues entonces para los banqueros y clientes adinerados, tomar un café, leer periódicos internacionales y tener una vista de la ciudad, no era solo una cuestión de estatus y metáfora de poder. Efectivamente lo eran, pero también era una forma de tomar acción en un mundo que se estaba transformando de forma vertiginosa. O sea, y eso es muy claro, es parte de esta modernidad. Y bueno, me gustaría ahora a continuación mostrarles otros ejemplos. Ahora nos vamos a ir a lo que es la calle de Isabel la Católica con Uruguay, en donde está un edificio que ahora pues ya no es eso, ya no es el Centro C2, ahora les explico. Ahora es un Scotiabank. Probablemente ustedes hayan pasado, incluso pueden haber sacado dinero. Y hay unas oficinas abandonadas de Telmex. Bueno, este edificio que ven aquí enfrente, o tal vez hay un pequeño desfase, entonces voy a esperar un momentito.
En lo que llega les explico. Este edificio fue también en su origen concebido por este despacho francés Dubamaco, pero fue concebido para albergar la compañía industrial de Orizaba, y bueno, fue construido entre 1922 y 1924. La compañía industrial de Orizaba era la sede comercial de una serie de empresas francesas de producción textil, algunas de las más importantes de la época. Desde ahí se distribuían las diferentes mercancías y operaban diferentes oficinas. El programa de funciones, por ejemplo, incluía en el subsuelo un almacenamiento de mercancías, cajas, áreas de transacciones, secretarias, todos los niveles habían oficinas con área de espera, igual secretarias, y una cosa interesante es que en el último piso se previó espacios de departamentos para que algunos dirigentes y empleados, solteros, pudieran dormir y regresar a trabajar sin contratiempos. Aquí, bueno, podríamos ver en alguna forma la modelación de tres vanos, ¿no? En la fachada, aunque claro que esta fachada ha sido muy, muy transformada. Y aquí vemos lo que fue en esta foto que les voy a mostrar y que tal vez ya están viendo ahorita, lo que fue en su origen este edificio de Sidosa. Y esta fue la portada de la revista Cemento, como ven ahí, de julio 1925. Y bueno, otro elemento que quiero compartirles, que destaca de su interior, fue su hall interior, que estaba recubierto era como una especie de bóveda translúcida, pero de vitrobloc, que bueno, que daba una transparencia a todo este espacio. Y bueno, ya por último, mencionarles que encontré el plano de cancelería y de ventanería de este edificio y hablar de las especificidades y las adaptaciones de este tipo de ventana inspirada en la ventana de Chicago. Las ventanas de este edificio no eran de acero, de la cancelería no era de acero, era de hierro, y los módulos eran mucho más pequeños y verticales de lo que pudieron ser en Chicago. Y esto pues realmente tiene que ver también con lo que se encontraba en disposición en México. Probablemente se hubiera podido importar el acero y el vidrio, pero yo pienso que hubiera sido tal vez muy caro y los propietarios decidieron pues tal vez no aplicar esta solución. Y entonces pues hacen una ventana que se inspira en la ventana de Chicago, pero de manera mucho más moderada. Otra diferencia interesante es que ellos mantienen los paneles laterales fijos y lo que se abría era más bien las hojas del interior. El panel fijo del medio lo dividen en dos y se abre hacia adentro. Y bueno, vamos a ir un poco, vamos a cambiar de edificio, ya casi vamos a terminar nuestro recorrido. Ahora vamos a ir a la calle de Palma para ver otro edificio comercial que también ustedes deben de haber visto o escuchado al menos pero yo creo que sí, porque está en el corazón del centro de la Ciudad de México. Actualmente es un Nike, es una tienda de zapatos Nike. Y bueno, este también fue un edificio comercial del despacho de Bamako. Llama mucho la atención de este edificio y es casi de lo único que se habla de este edificio, su exuberante decoración de mosaico. También, bueno, el Palacio de Hierro también utilizaba ese tipo de decoración, que tiene cierta reminiscencia o es una reinterpretación también del trabajo de la Secesión vienesa, es un tipo de Art Nouveau de Viena, que se dio entre finales del 19 y principios del 20, pero también construido integralmente en concreto armado y como ven de nuevo la modulación de tres ventanas, un panel central más grande, dos laterales, con esta cuestión de ventana de Chicago, y ahí vemos de nuevo esta cuestión de los laterales fijos y el panel central que se abre, y una cosa muy importante también es que ellos no es un panel, esos tres elementos no forman un solo elemento, sino que están divididos por mampostería, o sea, hay un sólido, por así decirlo, entre los dos, probablemente pues de la mano de esta cuestión de que tal vez no hubiera manera de estructurar estos grandes ventanales y por eso metían estos apoyos intermedios, ¿no? Que eso, por ejemplo, en el caso de William Le Baron Jenny, de los primeros tipos de ventana de Chicago, también así lo hacían.
pues probablemente no sabemos si es porque se inspiraron más de William LeBaron Jenny o porque intentaron aplicar lo de Louis Sullivan, pero vieron que era difícil hacerlo, pues, un ventanal tan grande, ¿no? Por las limitaciones tecnológicas. Y bueno, aquí ya de ahí, del correo francés, nos vamos ahora sí a nuestro último edificio, que es el edificio que terminó de construir Juan Segura Gutiérrez, arquitecto mexicano, en 1934, y curiosamente está enfrente, está en las calles 5 de Mayo Bolívar, enfrente del edificio Woodrow, que ya vimos. Es más, me voy a poner aquí en medio y van a ver aquí el edificio Woodrow y del otro lado el edificio de Juan Segura Gutiérrez. Hay que mencionar muy rápidamente que Juan Segura Gutiérrez fue un arquitecto muy prolífico y muy importante de la época postrevolucionaria, para no dar muchos, construyó mucho en la colonia Hipódromo, en Tacubaya, tiene el edificio Ermita, que es uno de los más célebres, y aquí vemos de nuevo en este edificio, pues este tipo de ventana que se expande a todo lo que es el vano estructural. Y en ese sentido, a mí me gustaría recalcar que el edificio Woodrow, que tenemos aquí, y el edificio de la sede de la Fundación Mier y Pesado, son edificios que retoman de una forma más fiel lo que fue la ventana de Chicago de finales del 19, de Sullivan, por ejemplo, porque sí es expandida, mientras que la de Dubois-Marcon pues tiene estos apoyos intermedios que digamos que es menos clara la lectura de esta ventana de Chicago. Estos dos sí es como mucho más evidente, y vemos que la modulación de las ventanas se realiza de manera similar, al menos en el caso de Juan Segura, como lo hacen Dubois-Marcon. 2 vanos fijos y un vano central dividido en 2 que se abre hacia adentro. Y bueno, una cosa que yo les quería compartir es que yo había encontrado un plano en el Archivo de Arquitectura y Cultura Visual del siglo XX en la Facultad en la Centro de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en el cual yo encontraba esta fachada y había en el último piso, estaba planteado hacer otro tipo de modulación de ventanas, cosa que ya en el proyecto final no se dio. Yo ya, bueno, subí también hace un año y no, está igual que todos, pero se había previsto que fuera diferente. El último piso estaba dividido de otra forma, estaba modulada la ventana de otra forma, los otros así como las vemos aquí, y el último piso en una modulación de 5 módulos por ventana. Eso es interesante, estas sí se construyeron así, de 5 módulos por ventana. Esto es interesante porque aquí Juan Segura ya comienza a planear sus ventanas de acuerdo a la función de cada piso. Y eso va muy de la mano de lo que decía Sullivan, de que la forma sigue la función. Entonces, aquí estamos entrando ya de lleno a una cuestión, pues podríamos hablar muy moderna, en términos de modernidad del siglo XX, y de lo que entendemos por modernidad como la modernidad de Sullivan en este caso, ¿no? Y otro dato interesante es que Juan Segura Gutiérrez trabajó en el despacho de Paul Dubois y Fernand Marcon entre 1921 y 1923. Esto sucedió porque Paul Dubois fue su maestro de composición y composición decorativa en la Academia de San Carlos. Posible préstamo o referencia al trabajo de su jefe y profesor, pues yo considero que es probable porque pasa como Dubois en el Gran Palais. O sea, Segura, a fuerza de dibujar y a repetir los planos en este despacho, pues es posible de que se haya impregnado de algunas de las ideas de estos arquitectos franceses. Por otra parte, y ya para ir cerrando, Juan Segura en una entrevista en los años 80 relataba cómo las ideas circulaban en la época postrevolucionaria. Inicio de la cita. En esa época no había la comunicación que hay ahora por medio de las revistas. La gente que estudiaba arquitectura era gente que por lo general su familia tenía algo de dinerito, por lo que acababan al salir de la escuela, se iban de viaje a Europa. Los que se iban de viaje traían los libros. Como le digo, había una verdadera amistad que entre nosotros los arquitectos.
La bohemia era en plan como el de los poetas que se juntan y se leen sus cosas. Se daba un intercambio de ideas, pero en particular, porque el entrevistador le preguntaba sobre la circulación y los modelos de referencia. Fin de citación. Y bueno, y eso me interesa mucho porque finalmente él dice que tal vez la comunicación, la circulación de publicaciones sí se dio, pero de manera puntual, digamos, no hay la circulación de publicaciones y de revistas que puede existir ahora, por ejemplo, y sí habían algunas, pero mucho menos. Entonces, más bien la circulación de profesionales, de los alumnos que saliendo se iban a Europa y veían cosas, y también de profesionales que vinieron a trabajar a México, esas circulaciones me parece que son muy importantes y que alimentaron pues la posrevolución o la construcción en la época posrevolucionaria. Y bueno, y es así como dibujando, viendo, fotografiando, leyendo y viajando, estos arquitectos de la posrevolución se fueron adaptando a los diversos retos de la ciudad y construyeron los edificios de una primera modernidad arquitectónica del siglo XX. Las ventanas de Chicago forman efectivamente parte de una faceta poco explorada de la posrevolución y de un capitalismo a la mexicana. En este momento, la altura de estos edificios nos parece irrisoria, pero en aquellos días y en un contexto de una ciudad de una fuerte huella virreinal, aquellas construcciones serían verdaderamente imponentes. De hecho, dato curioso, mi fondo de pantalla es desde arriba de la sede Mier y Pesado. Estas ventanas permitieron a los hombres y mujeres que trabajaban en estos edificios proyectarse en un futuro en un contexto de aceleración y de transformación. Hay que pensar en un contexto de máquinas, de aviones, de cinematógrafo, de automóviles y de dos guerras. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. En verdad ha sido una plática fascinante. Yo he tomado la invitación de hacer mis maletas y he viajado con ustedes. Creo que mi conexión está fallando. Ya está ahí de vuelta Marianela. Pero no sé si me escucharon. Sí. Agradezco mucho tu propuesta de recorrido. Creo que muchos de nosotros sí tomamos la invitación para hacer maletas y cruzar el Atlántico de ida y vuelta. Conocer la Ciudad de México a partir de Chicago y de París, pues bueno, ha sido en verdad algo muy, muy, muy fructífero para nuestra mañana, tu tarde. Yo solo quisiera decir dos. En primer lugar, creo que este concepto, bueno, este elemento de las ventanas Chicago se suma a nuestro lenguaje común, que para quienes queremos formarlo y practicarlo para leer la Ciudad de México. Hoy en día, quizá los que nos acompañan no están tan involucrados en estos temas, pero el enfoque de la historia conectada, de la historia global, parte de este concepto de circulación, de transferencia de ideas y de adaptaciones, pues, ¿no? Un poco celebro este ejercicio, pues, de observar la Ciudad de México como un fenómeno global, pues, no es, este es el enfoque que excede las fronteras tradicionalmente nacionales, y bueno, y nos sitúa en un contexto mucho más amplio, ¿no? Hablando en términos de arquitectura. Pues de nuevo, yo celebro mucho este enfoque, la forma, la dinámica, pues, ¿no? De llevarnos por las calles. Creo que para mí bueno, siempre hablo desde mi persona, pero para los que nos acompañan creo que también lo podrán decir, pero ya tenemos ganas de regresar a nuestra ciudad, de regresar al centro, al centro mercantil, a ver los edificios y los palacios, que siempre son nuestra tarea. Pero bueno, no sé, voy a abrirla, bueno, ya está abierta la caja de preguntas. No sé si alguno de ustedes, de nuestro público, quisiera hacer una pregunta a Marianela.
Bueno, quizá en lo que se animan, yo solamente quisiera hacer una pregunta muy breve, pues bueno, que tiene que ver con lo que yo estaba señalando, ¿no? No sé qué relación tiene la escuela de Chicago con el movimiento, el movimiento internacional, con el funcionalismo y con todas estas otras corrientes que justo en su momento, pues, planteaban la, el, ¿qué será? Como evadir el contexto local, pues, ¿no? Y cómo, bueno, este nuevo enfoque de estudio que es, podría pensarse desde la historia conectada o como yo le decía, que bueno, no necesariamente, pero que plantea justo la idea de la adaptación, de la circulación, de la transferencia de ideas a un contexto local, que es, bueno, finalmente lo que nos estás proponiendo. No sé si nos puedas platicar cómo discute actualmente la academia a estos movimientos o escuelas de arquitectura que planteaban lo contrario justamente, o que su objetivo era uniformar, perdón, las ciudades a partir de un modelo arquitectónico. Sí, completamente. O sea, digamos que la Escuela de Chicago es una de los antecedentes, ¿no? Porque cuando hablamos de la modernidad arquitectónica, no es una modernidad, son muchas. Hay muchas voces, ¿no? Puedes hablar de la Escuela de Bauhaus en Alemania, puedes hablar de las propuestas de Le Corbusier, y bueno, puedes hablar de Louis Sullivan, efectivamente. O sea, hay muchas voces que fueron construyendo esta idea de modernidad occidental, pero que efectivamente fue un intento de globalizar y de homogeneizar la propuesta arquitectónica y que definitivamente, bueno, para muchos arquitectos esto llevó a un fracaso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pienso en el regionalismo crítico, ¿no? De Frampton y muchos otros. Y bueno, y en la posmodernidad se vio que efectivamente, pues tratar de hacer el copy-paste en todos lados no era tampoco la respuesta, ¿no? Parecía que debería haber una respuesta para todos y no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente la gran pregunta de la posmodernidad o de la trascendencia de la modernidad es cómo hacemos una arquitectura de nuestra época, pero adaptada a un contexto local? Y a mí justamente esta arquitectura posrevolucionaria me parece interesante porque todavía no han entrado a la modernidad, entonces todavía se preguntan eso, ¿no? Y me gusta mucho, te lo respondo también con una respuesta, sí, una respuesta de Juan Segura Gutiérrez, de esta misma entrevista que les conté un pedacito. Él decía, no, es una barbaridad, todos esos edificios de vidrio, aquí en México con el clima que tenemos, y además todo es igual, ¿no? Entonces, hay de estos arquitectos postrevolucionarios me interesan mucho porque todavía no son modernos y todavía tienen este sentido del lugar y de la cultura, tal vez desde una forma, pues sí, muy Beaux-Arts, o sea, muy bellas artes, ¿no? Y muy, tal vez algunos dirían muy formalista, pero sí hay en ellos un genuino interés de adaptarse a un contexto. Entonces, creo que nosotros, desde nuestra perspectiva de etapa después de la modernidad o de transmodernidad, si tú quieres, pues tenemos que recuperar ese diálogo entre lo global y lo local. Y pues la modernidad es sin duda una herencia interesante, pero pues para poder trascenderla hay que entenderla. Claro. Muchas gracias por tu respuesta. No se animan los compañeros y compañeras del público, pero yo tengo otra pregunta que quizá nos podría ayudar, bueno, a conocer un poco lo que es el trabajo, ¿verdad? Esta breve charla de una hora implica años de investigación, ¿no? Y un poco, bueno, eso es lo que estamos acostumbrados, ¿no? A ver este extracto, pues, el jugo de la investigación. Yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eh, ya hablamos de trabajar temas en que entra en juego lo local y lo global y que, bueno, tratar de exceder esta frontera tradicional de lo nacional, pero en el tema heurístico de la investigación también implica trabajar archivos en distintos países, ¿no? Me imagino que estuviste trabajando en Estados Unidos, en Francia y en México. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en esto? Sí, pues justamente
digamos que un poco de mi formación. Yo hice una maestría en historia cultural y social de la arquitectura, pero me entrené bastante en archivos. Mis pasantías fueron mucho en archivo y además me encanta. O sea, es así mi pasión, porque creo que en lo que te da el archivo, la precisión y lo que encuentras en el archivo no lo encuentras en ningún lado, porque pues la historia para mí no se trata de repetir lo que ya todos dijeron, sino de irte a la fuente y decir, bueno, esto nadie lo ha dicho, ¿no? O al menos intentarlo. Y en ese sentido, pues ha sido muy enriquecedor, pero sí también, pues es un trabajo de picar piedra, ¿no? Como ustedes lo saben, porque son historiadores, pues sí, y sobre todo cuando trabajas temas transatlánticos, porque tienes que hacer trabajo en diferentes lugares. Yo, fíjate, me hubiera encantado poder ir a Estados Unidos, no se me dio la oportunidad. Yo trabajé principalmente en Francia y en México. Yo empecé en el fondo del arquitecto Fernand Marcon en el Museo de Barcelona, y de ahí me fui, bueno, a los Archivos Nacionales de Francia, a varios, no voy a citar todos, pero bueno, todos los que pude en Francia, en varias ciudades, en París, en otras. Tal vez decirles que el fondo ENEVIC, en la Cité de l'Architecture et Patrimoine, hay un fondo muy importante del constructor de concreto armado François ENEVIC. Ese sí me parece que es maravilloso y que de ahí saqué bastante información. Y bueno, ya en México, el Archivo de la Ciudad de México, ¿qué otro? Bueno, también el que mencioné, el Archivo de Historia Visual, de Estéticas de la UNAM. ¿Qué otro consulté? El Archivo de la Nación, evidentemente, pero eso más por documentos. Y bueno, pues ahí en esas fui, y pues realmente es complicado porque no siempre se tiene recurso para poder hacer los viajes de estudio, y ese es el principal problema, yo considero. Pero si uno tiene la fortuna de poder hacer esa comparación, porque digamos que si yo baso mi estudio en un tema de ese tipo, si yo baso mi estudio solo en un archivo, pues la historia queda trunca. Entonces, inclusive a veces sobre un mismo tema, tú puedes encontrar cosas bien diferentes solamente cambiando la fuente de un país a otra. Para ponerles un ejemplo, el tema del problema que tuvieron Obregón, Santa Cilia y Pani, lo abordo en un pedacito de mi tesis con el Hotel del Prado. Y lo que dice el periódico El Cercior, que se pone del lado de Obregón Santa Cilia, y lo que dice la revista L'Architecture d'aujourd'hui, que se pone del lado de Pani, pues ya nada más poner esas informaciones juntas, creo que es muy interesante. O sea, sin ir a archivo, porque esas están digitales, ¿no? Entonces, creo que sí, aunque no podamos ir a archivo, idealmente hay que intentar, si se puede, si obtenemos el financiamiento, pero ya nada más comparar fuentes de diferentes nacionalidades nos da otra dimensión del fenómeno. Gracias, Marianela. Bueno, un poco mi pregunta es para acercar al público. Siempre hablamos de los resultados de la investigación, pero nunca de lo que es el proceso. Y bueno, en un contexto de la pandemia y que cada vez los archivos tienen más oferta digital, en fin, bueno, hablar todos esos retos que uno como investigador tiene que llevar para tener resultados en una investigación particular. Hay una pregunta más por aquí del público. Ofelia Gil nos pide, ¿en cuáles edificios de otras ciudades de México se encuentra este tipo de arquitectura? Gracias, Ofelia. Gracias. Me parece una excelente pregunta y es algo que yo misma me he preguntado y que me gustaría averiguar. Digamos que mm, esta cuestión de las ventanas de Chicago surgió como de manera, pues no aleatoria, porque sí salió dentro del tema de investigación, pero no era algo que yo había previsto estudiar y que me parece completamente legítimo investigar. Y realmente, pues yo creo que en muchas ciudades latinoamericanas y dentro del mismo México, yo creo que sería interesante estudiar, digamos, dentro de este periodo, hablemos de los años 20, ver si en los edificios, yo me imagino que tenía que ser en las capitales, en los lugares donde se dio más crecimiento económico, tal vez Guadalajara, Puebla, no sé, tal vez Monterrey, no sé. O sea, tenemos que ir indagando en cuál es su crecimiento económico,
y cruzar ese crecimiento económico con un análisis de lo que queda, porque también eso nos lleva a la cuestión de la conservación de este tipo de edificios, ¿no? Que desgraciadamente es un patrimonio reciente, es un patrimonio del siglo XX y en muchas ocasiones pues las ciudades han arrasado con este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, habría que hacer eso, yo creo. Primero irse a, bueno, ¿qué ciudades son susceptibles de haber manejado este tipo de arquitectura? Identificar ejemplos de arquitectura comercial y de oficinas, y después pues analizar con esta lectura de Escuela de Chicago. Pero pues hay que plantearlo como un proyecto. Sí, tienes toda la razón y también celebro la pregunta porque así como este tipo de enfoque trata de romper el sesgo de lo nacional siempre está también centralizado por las grandes capitales, ¿no? Entonces casi todo es Ciudad de México, ¿no? Y no podemos, falta investigación sin duda sobre otros espacios y este gran dilema entre el federalismo y el centralismo, pues, ¿no? Y bueno, en temas de influencias y conectividad y circulación, pues bueno, son preguntas que nos abren una beta nueva. Y bueno, y como bien señalas, no podemos proteger algo que no sabemos que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, es otro tema, ¿no? Que es el patrimonio y la conservación del mismo. Y gracias. Por aquí está llegando otra pregunta, se están animando, eso me parece muy, muy bien. Catherine Rivera nos pregunta, ¿considera este un buen intento de modernidad? Yo creo que se refiere al proyecto en que está inscrito Las Ventanas Chicago. Ujú. Pues me costaría un poco de trabajo determinar si podemos hablar de bueno o malo, pero sí creo que pues para el contexto de Chicago, pues era como la respuesta que ellos encontraron ¿cómo decir? A este nuevo desarrollo después del incendio, ¿no? Y como decíamos, pues esto respondía también a una cuestión de despejar la vista y de entender lo que está pasando, ¿no? O sea, bueno, voy a hacer un paralelo tal vez un poco evidente, ¿no? Pero por ejemplo, también cuando Eiffel despliega su torre, o sea, poder ver la perspectiva desde esa altura, hay que pensar que en esa época todavía empiezan, bueno, en la Torre Eiffel no habían aviones todavía. O sea, esa visión de la ciudad es muy, muy moderna y muy innovadora. Entonces, es como decir, no es que sea bueno o malo, pero yo creo que habla de un intento de apropiarse del paisaje y apropiarse de lo que está pasando en el entorno. En el caso de la Escuela de Chicago y de las oficinas, con una finalidad pues económica o les decía yo hasta de espionaje, pero también también habla de una curiosidad, ¿no? Muy, muy legítima y el hombre, o sea, como las fotos de Fernand Macron, me acuerdo que están ¿cuándo fue? Pues en 1910, ¿no? Cuando voló el primer avión, que incluso hasta Madero se subió, creo que fue en el 10 o el 11, estoy perdida, creo que fue 10. Macron, como era fotógrafo, fotografió este avión, ¿no? Y ves que realmente la gente tenía mucha curiosidad a lo que era esta inventiva, la ciencia, el progreso. Entonces, esta modernidad de las ventanas de Chicago, yo creo que van en ese sentido de inventos, de maravilla, o sea, de que se maravillan de todo lo que sucede, de los coches también, de la aceleración. Entonces, es difícil decir si está bien o está mal. Yo creo que desde nuestra perspectiva transmoderna, pues sí es diferente. O sea, a mí me gusta porque se me hace una curiosidad, eso se me hace interesante como historia, pero también nos ha demostrado que ese modelo pues no fue muy, muy exitoso, porque digamos que lo que fue la aceleración y la máquina, el concreto, el mismo concreto armado, pues hizo el calentamiento global. En ese entonces ellos no lo sabían. Nosotros ya tenemos esa, esa experiencia y digamos que nosotros tendremos que plantear una nueva respuesta a lo que es nuestros retos de hoy en día, ¿no? Gracias, Marianela. Pues sí, siempre asomarnos al pasado es asomarnos al presente, ¿verdad? También no podemos solo pensar en los años 20, pero bueno, de nuevo, celebro mucho tu participación y que hayas querido aceptado compartir con nosotros tu trabajo. Hay otra pregunta más por aquí. Sí, qué bueno que se están animando todos.
De Aura Quesada pregunta, no se puede comparar el clima de Chicago con el de México. No pudo haber sido igual allá que acá. Bueno, es más un comentario que tiene que ver con estas adaptaciones, pues, de los modelos arquitectónicos, pero gracias, Aurea. Y bueno, y como bien decía Marianela, hasta hoy nos empezamos a dar cuenta son distintas perspectivas acerca de las expectativas que se tenía de este modelo de construcción a lo que hoy conocemos, pero creo que nadie en el público conocíamos este concepto de las ventanas de Chicago. Yo quisiera aprovechar también para comentar que tengo un archivo exportable hacia Google Earth y creo que también se puede exportar hacia Google Maps. Si no se puede, yo intento exportarlo y se los envío así. Digamos, no sé si Historia Viva tiene manera de publicar, por ejemplo, el archivo, porque entonces ustedes lo pueden descargar en su Google Maps y cuando pase la pandemia o si ustedes tienen ganas, pues a lo mejor ir a caminar los edificios que están en la Ciudad de México, pues puede ser una opción también entretenida. Sería fantástico y yo me encargo de compartirlo con el público y junto con la grabación para que podamos ponerle algo de presencia, ¿verdad? A este recorrido que de nuevo nos quedamos con ganas de caminar y como que esa es la iniciativa de estas conferencias a distancia. Pues muchas gracias, Marianela. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos y todas. Estén pendientes de nuestras próximas actividades. Como les comento, esto estará disponible en el canal de YouTube. Además, Marianela ya nos propone la guía para el Google Earth y el Google Maps y poder salir a la calle. Entonces, si aquí encontraron algo interesante para compartir con sus amigos, con su familia, pues ya saben que esa es nuestra tarea. Y pues de nuevo, gracias a todos y Marianela, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por compartirnos y suerte en lo que resta de tu investigación, en la lectura de tus asesores y en la próxima defensa de tu tesis doctoral. Enhorabuena. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Hasta luego, hasta luego.